Hay una vieja regla no escrita que dice que la persona que más sabe en el mundo de un tema concreto es aquella que ha hecho una tesis doctoral sobre el mismo. Y esta tarde tenemos la suerte que la doctora en Geografía e Historia, doña Paloma de los Santos Guerrero, hizo su tesis doctoral bajo el título El jerezano Salvador Sánchez Barbudo Morales, 1857-1917, pintor de la Escuela de Roma. Es, por tanto, una fiable garantía de que esta tarde disfrutaremos de una gran oportunidad de conocer, o incluso para algunos descubrir, a un importante pintor jerezano que vivió a caballo entre la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del XX. Para la preceptiva presentación de tan ilustre conferenciante, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Bernardo Palomo Pachón, académico de número de esta Real Academia y vicepresidente de Artes. Tiene la palabra. Hola, señor presidente. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, autoridades, benefactores de la academia, amigos, señoras y señores, muy buenas tardes. Las artes en esta Real Academia es una de sus tres pilares fundamentales. Poner en valor su importancia, señalar el significativo testimonio de su historia y plantear la realidad existente en su actual discurso son postulados que los miembros de esta ilustre corporación estamos obligados a llevar a cabo con todo el empeño. En ello seguimos y para ello trabajamos con todo el ahínco. Por eso esta tarde nos convoca una conferencia que va a acercarnos la trascendencia histórica y artística de uno de los pintores más influyentes que vio la luz en Jerez. La pintura decimonónica tiene cierta importancia en esta ciudad, porque en ella se incluyen tres poderosas figuras que fueron importantes en un momento de mucha incertidumbre artística y con los horizontes plagados de expectativas que hacían atisbar cambios de absoluta significación. No en vano, en otras latitudes ya se estaban poniendo las bases de una renovación que haría cambiar la realidad artística venida de tiempos inmemoriales. No faltaban muchos años para que un genio llamado Claude Monet cambiara el concepto de representación y planteara que la pintura estaba sujeta a la impresión que causaba la incidencia de la luz sobre el paisaje, los objetos y las personas. Fueron momentos de pintura variada, de resultados eclécticos, pero todavía con resabios tradicionales, con escenas costumbristas, cuadros de historia y, sobre todo, dos asuntos que fueron importantes: la influencia todopoderosa de la figura de Mariano Fortuny, así como el objetivo de gran parte de los artistas, la Academia de Bellas Artes de Roma, punto soñado para perfeccionar y completar los estudios comenzados en España. Los espacios romanos de la Academia hacían soñar con inmensidades artísticas más propicias para los intereses de cualquier pintor con inquietudes y anhelos por conseguir los más altos objetivos. Salvador Sánchez Barbudo completa una etiología de capital importancia en aquellos momentos. Junto a Germán Álvarez de Algeciras y a José Gallego Arnosa, va a ocupar un espacio creativo que sería fundamental para el estudio de la pintura en esta ciudad. La realidad de este artista pasa por todos los planteamientos que eran consustanciales en la pintura del momento: técnica poderosísima, ejercicio sobresaliente de una representación sin fisura y un tratamiento plástico que no ofertaba dudas. Otra cosa sería, en él y en los demás, la impronta original de un lenguaje propio. El arte de entonces no permitía las veleidades que hoy consumen una práctica con muchas posiciones e infinitos matices. El artista, nacido en Jerez el 14 de marzo de 1857, era un pintor con todos los aditamentos para ser un buen pintor. Lo fue sin duda. Probablemente de los más afortunados seguidores de don Mariano. Escenas grandilocuentes con personajes revestidos por soberbios trajes, elegantes casacas y recargados atuendos que deambulaban por lujosos interiores de salones resplandecientes y suntuosos,
o que transitaban por espacios que descubrían escenarios de bellas arquitecturas. Sánchez Barbudo llega a Roma en 1882. Lo había intentado antes. Allí se encuentra con José Villegas Cordero, que lo tuvo como alumno aventajado en Sevilla. Pero no. Señoras y señores, no voy a seguir por este camino. Lo dejo a la conferenciante de esta noche. Ella es la que sabe del artista y sus inigualables esencias pictóricas. No en vano de él, de su estancia en Roma y de todas las circunstancias que acontecieron en su carrera, hizo un estudio pormenorizado para su tesis doctoral. Por eso, porque lo ha estudiado conscientemente y con todos los argumentos del investigador nato y riguroso, hay que ofrecerle el sitio porque lo sabe de primera mano. Hoy, desgraciadamente, son muchos los que sin el más mínimo pudor pontifican de lo que no saben. La profesora Paloma de los Santos Guerrero es una estudiosa cabal y una investigadora rigurosa, lúcida y sensata. No está sujeta a desvaríos inconscientes como los que tanto abundan en los que nada tienen que decir. Ella consiguió la licenciatura en Historia del Arte por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, realizando el último curso en Italia. El año pasado leyó su tesis doctoral, el jerezano Salvador Sánchez Barbudo Morales, pintor de la Escuela de Roma, con la que obtuvo el grado de doctor con la calificación de sobresaliente cum laude. Por eso está hoy aquí, porque sobre la figura de un jerezano ilustre, de un artista importante, uno de los más grandes que ha dado la ciudad, ella ha investigado con rigor y solvencia. Su trabajo goza de lo científico, del valor que requiere un estudio sistemático y consciente. Ella nos va a alumbrar episodios de un artista que hay que conocer en profundidad, como ella lo ha hecho. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor vicepresidente, por tan brillante presentación. A continuación, me complace invitar a la doctora en Geografía e Historia, doña Paloma de los Santos Guerrero, a ocupar su lugar como conferenciante para desarrollar el tema el jerezano Salvador Sánchez Barbudo Morales, pintor de la Escuela de Roma. Tiene la palabra. Señor presidente, don Juan Salido Freire, señor secretario general de honor, don Andrés Ruiz Cañada Machado, secretario general, don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, autoridades académicas, autoridades civiles, Junta de Gobierno de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, señores académicos, señoras y señores, mi más sincero agradecimiento por acogerme en el seno de esta institución. Agradezco especialmente a don Bernardo Palomo Pachón su presentación y a don Antonio Millán Garrido por haber gestionado este acto. Desde que tengo conciencia de mis primeros recuerdos, he coexistido con una admiración especial de mi entorno familiar por la figura de nuestro antepasado Salvador Sánchez Barbudo Morales y su memoria. Durante mi adolescencia oía frecuentemente a mi padre y a mi abuela hablar sobre las anécdotas de nuestro tío el pintor. Desde entonces intuí que con el paso del tiempo recaería en mí la responsabilidad de investigar y constatar de forma científica toda aquella información que nos había llegado por tradición oral. Este vínculo familiar fue el motor que impulsó este proyecto hace ya más de 20 años, que comenzó gracias al tesón de Adolfo de los Santos Sánchez Barbudo y Gerardo Pérez Calero, y que tuvo su punto de inflexión en la exposición monográfica celebrada en esta ciudad en 1997,
titulada Salvador Sánchez Barbudo, y que se plasmó y se hizo realidad en mi tesis doctoral, leída en octubre del año pasado en la Universidad de Sevilla. Además de mi interés personal en la investigación de su vida y de su obra, consecuencia de los antecedentes familiares ya mencionados, Sánchez Barbudo fue un pintor que, como sucede en demasiadas ocasiones, es poco conocido por el público, por lo que consideré de imperiosa necesidad ponerlo en valor, con especial énfasis en el valor plástico y técnico de su genial estilo. Trataré, pues, en esta exposición de hacerle llegar, aunque sea resumidamente, algunas pinceladas, si me permiten la expresión, de su vida y de su obra, y quedaré, por tanto, feliz si lo consigo. Salvador Sánchez Barbudo Morales fue hijo primogénito de Francisco Sánchez Barbudo Salcedo y Catalina Morales Arenas. Nació el 14 de marzo de 1857 en el domicilio familiar Palomar número 7 de Jerez de la Frontera, Cádiz, siendo bautizado 4 días después en la parroquia de San Miguel de dicha ciudad. El matrimonio tuvo 2 hijos más, Adolfo y el Benjamín Enrique. Su padre fue maestro de escuela y ejerció la función de escribano. Según los datos de los que he dispuesto, provenía de una familia de maestros, ya que el bisabuelo de nuestro autor, Francisco de Paula Sánchez Barbudo y Lara, nacido en 1794 en Ajofrín, Toledo, fue catedrático de latinidad, retórica y elocuencia. Disculpad, se ha ido, perdón. En 1831 se trasladó a Jerez, donde regentó la asignatura de latinidad en el Colegio de la Compañía, que estaba en un edificio que perteneció a la Compañía de Jesús, de ahí su nombre. Se casó con la jerezana Teresa María de Mesa y tuvieron al menos 2 hijos, Manuel, nacido en Sonseca, Toledo, y Francisco. Este último, Francisco, abuelo de nuestro pintor, también se dedicó a la enseñanza y trabajó en una de las escuelas que las conferencias de San Vicente de Paúl establecieron en Jerez en 1858. Parece ser que el padre de nuestro artista fue un hombre muy apreciado y comprometido con la sociedad de su tiempo. El afecto que le profesaban sus conciudadanos queda reflejado en un poema escrito por las alumnas y dedicado a él en 1869. Que resulta paradigmático. Las buenas relaciones que mantuvo con el entorno cultural jerezano posiblemente estimularon la orientación artística del joven Salvador, que desde pequeño debió mostrar dotes para el dibujo. No fueron años fáciles, ya que a pesar de contar con cierta estabilidad laboral, hubo momentos de dificultades económicas en la familia, a tenor de la existencia de varios pagarés entre los años 1865 y 1866, firmados por Francisco y cuyo reembolso debió exigir algunas privaciones. Unos años después, su padre falleció, pudiendo haber ocurrido el óbito entre julio de 1869 y marzo de 1873. Podemos enmarcar entre estas 2 fechas el mortal desenlace por el poema dedicado por sus alumnas, citado anteriormente, fechado en 1869, como decíamos, y por una carta firmada en 1873 y dirigida a Catalina, en la que el remitente, posiblemente amigo de la familia, escribió: «Sentiré que me ocupe en cualquier cosa si es que no te puedo servir. Siempre te he servido como una hermana, pues tu esposo me lo suplicó antes de sus últimas horas de vida». Por aquel entonces, Sánchez Barbudo debió ingresar en el taller del restaurador Pablo de Vera y López para dedicarse enteramente a la pintura. Este restaurador, de origen soriano, fue uno de los más importantes de la época en Jerez de la Frontera. Por los padrones municipales se sabe de su presencia en Jerez desde 1869, domiciliado en la Plaza de la Libertad, aunque según consta en su necrológica en el periódico El Guadalete del 2 de septiembre de 1892, llegó a Jerez en 1851.
En esta crónica se puede leer: en su taller han trabajado artistas tan eminentes como Jiménez Aranda, Sánchez Barbudo y otros, y alentados por sus consejos han hecho carrera después varios pintores jerezanos. De sus obras de restauración más conocidas destacamos en 1873 la sillería de la Cartuja jerezana, en 1879 el retablo de Martínez Montañés y José de Arce de la parroquia de San Miguel. En 1888 restauró el cuadro ubicado en la catedral de esta ciudad realizado por Juan Rodríguez Jiménez el Taonero del Buen Pastor, y en 1889 3 cuadros de Zurbarán existentes en la ermita de El Mimbral. Sánchez Barbudo creció en una ciudad próspera, donde el impulso de la revolución industrial potenció la producción del vino y de los licores, acaparada casi exclusivamente por una burguesía terrateniente enriquecida por las reformas agrarias y los procesos desamortizadores. Casi simultáneamente nació un importante foco artístico que se equiparó tanto en creatividad como en calidad pictórica al existente en otras ciudades que tuvieron un papel relevante en el contexto artístico español desde los inicios de siglo. Surgieron una serie de instituciones culturales apoyadas por acaudalados intelectuales que hicieron posible la creación de este centro pictórico con plena autonomía sobre el resto de las escuelas en la provincia de Cádiz. Fue en este momento cuando comenzó a perfilarse la Escuela Jerezana de Pintura, que terminó materializándose en 1878 con la creación de la Academia de Bellas Artes de Santo Domingo. La fundación de estas instituciones oficiales fue consecuencia de la búsqueda por parte de la élite jerezana de un prestigio social a través del mecenazgo de la cultura. Sustentada por la iniciativa privada, se fundaron en la ciudad otras instituciones cruciales para su desarrollo artístico, como la Sociedad Económica de Amigos del País o el Ateneo. En este floreciente ambiente de la segunda mitad del siglo XIX se formaron artísticamente otros pintores, además de Sánchez Barbudo, como Germán Álvarez Algeciras, José Gallegos Arnosa, Nicolás Soro Álvarez, Rafael del Villar Navarro y Manuel Muñoz Otero. Esta generación tan brillante de pintores jerezanos tuvo sus umbrales más vetustos en los destacados pinceles de Juan Rodríguez Jiménez y Joaquín Manuel Fernández Cruzado. El primero, apodado el Taonero, dedicó gran parte de su vida profesional a las escenas costumbristas de las que fue pionero y que le aportaron fama. En aquellos años de primera juventud, Sánchez Barbudo conocería al que fue su colega de profesión y amigo José Gallegos Arnosa. Todo parece indicar que ambos muchachos, seguidos por sus incipientes inquietudes artísticas, visitarían asiduamente el taller del pintor Luis Selville, quien introdujo a los dos jóvenes en el ambiente más ilustrado del Jerez decimonónico y les ayudó en sus inicios artísticos. Gracias a su precocidad en el manejo del pincel, Sánchez Barbudo fue acogido en el seno de sus reuniones, tomando contacto con los personajes más relevantes de la ciudad. Miembros de la élite jerezana ayudaron a estos jóvenes a emprender su futuro profesional. Así, Sánchez Barbudo encontró el apoyo económico que necesitaba en José Fernando Fernández de Villavicencio y Corral, marqués de Castrillo, mientras que su compañero José Gallegos Arnosa, en 1873, con 16 años, marchó a Madrid bajo el mecenazgo de Guillermo Garbey Capdepont. Como confirma su expediente académico, en el año 1869 Sánchez Barbudo estuvo matriculado en el Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Jerez, también conocido como Instituto Padre Luis Coloma, que desde 1861 poseía una escuela de dibujo y en el que a partir del curso 1865-1866 se podía obtener el título de bachiller de artes. Por lo que deduzco que nuestro autor recibiría clases de bachillerato de artes impartido en aquel entonces por Serafín Pescador, que sustituyó a José María Bracho.
Esta primera etapa de formación de Sánchez Barbudo fue inmediatamente anterior al verdadero desarrollo cultural en Jerez y antes de la fundación de la Academia de Bellas Artes y del Museo de Santo Domingo, lo que supuso que esta generación de jóvenes artistas tuvieran que marchar a otras ciudades vecinas. En estos años posteriores al fallecimiento del padre del pintor y en base a la documentación de la que dispongo, puede deducirse que la situación económica familiar empeoró, hasta el punto que su madre se planteó, dada la edad adolescente de sus dos hijos mayores, cambiar su residencia de Jerez de la Frontera a Sevilla. Este sería, por tanto, el siguiente destino de nuestro autor, para dar continuidad a su formación artística, al que se trasladaría junto con su madre y sus dos hermanos, en busca de un mejor futuro, quedando él como primogénito y cabeza de familia. Tengo constancia que Sánchez Barbudo llegó a Sevilla en 1874, cuando tenía 17 años, y sabemos que el domicilio familiar en la capital hispalense estaba situado en la calle Levies, en pleno corazón de la judería. En esta ciudad, según dejó constancia el propio autor, en una reseña autobiográfica enviada a la Bienal de Venecia de 1895, conoció a José Villegas Cordero, su auténtico maestro, y que asistió a su estudio para perfeccionar su pintura. Nuestro pintor ingresó en la Escuela Provincial de Bellas Artes, donde se conservan 2 dibujos a carboncillos, incluidos en los trabajos académicos con los que sería evaluado por las autoridades docentes. Además de estos 2 dibujos, sus obras más tempranas de las que tenemos constancia son un retrato de perfil 3/4 en el que se representa un niño de unos 14 años que por tradición oral de los descendientes del pintor jerezano sería su hermano pequeño Enrique, y un cuadrito Niño en un árbol que, aunque no está firmado, siempre se ha atribuido a nuestro autor, ambos pertenecientes a la colección familiar. De este periodo sevillano se conservan 2 acuarelas, figura marroquí y cabeza. Esta técnica está muy vinculada a la Academia Libre de Bellas Artes, de la que fue miembro, en la que Sánchez Barbudo muestra ya su dominio artístico y conocimiento de las temáticas que estaban en boga. La figura del joven marroquí nos recuerda a la obra de Mariano Fortuny, quien visitó Sevilla en el año 1871. La incursión del maestro catalán en tierras andaluzas no dejó a nadie indiferente y todo el círculo artístico de la ciudad se sintió sugestionado por las novedades introducidas por este. Los artistas locales bebieron de estas novedades y es probable que Sánchez Barbudo, que se instaló en Sevilla unos años después de la presencia de Fortuny, quedara fascinado por este fresco y renovado estilo. De la misma forma, sucumbió a la versión neorromántica del costumbrismo andaluz con la otra acuarela mencionada, titulada Cabeza. En 1878, atendiendo a sus obligaciones con el servicio militar, se trasladó a Madrid, donde continuó su periplo formativo. Por aquel entonces recibe de su amigo José Gestoso y Pérez el encargo de pintar un retrato de Gustavo Adolfo Bécquer, actualmente ubicado en la Biblioteca Colombina de la Catedral de Sevilla, existiendo otro de igual autoría en la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Los datos de los que he dispuesto sobre el periplo madrileño son escasos, apareciendo en el libro de copistas del Museo del Prado y como alumno en los documentos pertenecientes a lo que fuera la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado durante el curso 1878-1879. Se conocen algunas obras de esta etapa madrileña, como el ropavejero, obra de corte costumbrista con técnica detallada y paciente, o Mirando estampas, obra destacada que contiene lo que podría ser un autorretrato de nuestro autor. Además, continuó con la temática africanista, como muestra la obra Fantasía o de ser. En la capital tuvo un éxito profesional relativamente temprano. En 1881
Participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes con un salón de esgrima, obra realizada con una ejecución apurada siguiendo la estética dieciochesca, siendo este uno de sus primeros cuadros inmersos dentro de la tendencia del casacón. Estos cuadros estaban destinados a una burguesía pujante, un nuevo público que influyó en la producción de obras de menor tamaño y una temática menos solemne que la pintura académica. La prensa del momento definió la pintura de Sánchez Barbudo como valiente y fresca en el colorido y en la ejecución, aunque de composición algo confusa y de fondo demasiado recargado. Algunos críticos se hicieron eco de la forma tan personal que tenía nuestro pintor de aplicar la mancha, que será su seña de identidad a lo largo de su carrera artística, poniendo también en valor su correcto dibujo, denotando desde sus comienzos gran afición por las escenas suntuosas, con lujosos y detallados fondos. Por estas fechas, Sánchez Barbudo se encontraba al final de su etapa madrileña, posiblemente convencido de su necesaria marcha fuera de España para continuar su trayectoria pictórica y buscando la manera de subvencionar dicho viaje. El autor tuvo que acudir nuevamente a la persona que lo ayudó desde sus inicios, el marqués de Castrillo. Así lo refiere el cronista jerezano Manuel Bellido, conocido bajo el seudónimo de licenciado Calderilla, en una de sus crónicas artísticas escritas para el periódico El Guadalete. Aquí comienza para nuestro distinguido paisano y sincero amigo, después de increíbles privaciones y amargas vicisitudes, una época dichosa y afortunada. Al año siguiente, 1882, cuando nuestro artista tenía 25 años, se trasladó definitivamente a Roma, que se convirtió en su residencia habitual. Allí se encontraba su maestro Villegas, que le brindó ayuda, dada su influencia en el círculo artístico italiano y su vínculo con diversa clientela internacional. Como el resto de la colonia de artistas españoles en Roma, tuvo su estudio en Vía Marguta. Disculpadme un segundito. Gracias. ¿Veis bien, verdad? No molesta, ¿no? Nuestro artista dedicaría sus primeros años romanos a concebir y pintar obras de carácter oficial, que exhibió en la Exposición Nacional de Madrid en el año 1884, titulada Hamlet, Última Escena. Obra de dimensiones grandiosas, 3,70 por 7,07 metros, que le valió ser premiada con la segunda medalla. No obstante, el éxito obtenido no volvió a presentarse a ningún concurso español, consagrándose definitivamente a la pintura de pequeño formato. Sánchez Barbudo tuvo como pintor un talante internacional, pues asimiló todos los movimientos coetáneos llegados a Roma que surgieron a finales del siglo XIX y que, sin adscribirse a ninguno en concreto, creó su único e inconfundible universo pictórico. Siguió cultivando los géneros pictóricos de moda como la pintura neorromántica en sus diferentes vertientes, orientalismo y casaconismo y sus variadas interpretaciones histórico-literarias. Desde su llegada a la capital italiana, comenzó a exportar obras a otros países europeos, destacando su vínculo con Gran Bretaña, donde sus escenas de ambientación histórica fueron muy demandadas. Fascinado por la atmósfera artística de Italia, decidió hacer a este país protagonista de su pintura, cultivando escenas pintorescas, costumbrismo popular, como se muestra en el cuadro Pescadores en Venecia, en el óleo sobre tabla titulado Hilandera Italiana o en la acuarela sobre papel titulada Bella Campesina, que sirven de referencia para atestiguar el interés que tenía Sánchez Barbudo y sus compañeros por plasmar el costumbrismo romano de su época, representada en muchas ocasiones por la figura de la chóchara, sin olvidar, por supuesto, los tipos populares de su tierra natal. De igual forma, mostró cierta inclinación por la representación de escenas de la alta sociedad romana, costumbrismo social burgués, como muestran las obras tituladas La salida del baile
o la presentación de la princesa. Como se ve en este último cuadro, en ocasiones el pintor incluía algunos miembros de la curia, los cardenales, que eran los equivalentes eclesiásticos de estos grupos de la alta sociedad civil de su tiempo, y que también encontraremos representados con figuras individuales que gozaron de gran éxito entre el público. Dicha figura del cardenal se convirtió en una de sus referencias temáticas, y tanto es así que hoy en día se le sigue conociendo como el pintor de los cardenales, apareciendo en muchas composiciones grupales propias de dicho costumbrismo social burgués, recreando una ambientación dieciochesca y constituyéndose en uno de los personajes icónicos de su producción. Otro de los géneros pictóricos que no fue ajeno a sus pinceles es el paisaje. Los ojos del artista pudieron contemplar parajes como el lago Bracciano cerca de Roma, el lago Trasimeno en Perugia y la playa de Senigallia en Ancona, así como ciudades de la importancia de Florencia, Roma o de Nápoles, que más tarde plasmaría en pinturas como Patio de Capri. Venecia se convirtió en cita obligada como inspiración temática a partir de los textos logrados por artistas como Martín Rico, Mariano Fortuny, Ricardo de Madrazo, Antonio Reina, Rafael Senet y José Villegas, que vivieron allí durante temporadas. En esta ciudad, marco inagotable para la ambientación de las múltiples composiciones realizadas por estos artistas, fue en ocasiones protagonista de la obra de nuestro autor, que supo plasmar tanto la coetaneidad de la ciudad como remontarse a los tiempos pretéritos del esplendor de la República. De su experiencia veneciana nos ha llegado algunas obras significativas como Plaza de San Marcos, Bautizo de un príncipe español en Venecia, La festa de la Dogoresa o Esponsale de Catalina Cornaro, Retrato de Dogo o el Dogo Dux de Venecia. Además, de manera eventual, cultivó el retrato, como el retrato del marqués, que podría tratarse de su mecenas, retrato de Adolfo Sánchez Balbudo Morales y retrato de Antonia Casado, hermano y cuñada del pintor, respectivamente. Sánchez Barbudo fue un pintor neorromántico y su producción pictórica se puede encuadrar en el marco de un virtuosismo de raíz fortuniana. Pero mientras que otros seguidores del artista catalán se limitaron a emular la temática y el detallismo que tanto gustaba a la clientela, Sánchez Barbudo dotó a sus cuadros con un sentido pictórico de esencia velazqueña, definiendo las formas por medio de manchas de color de manera muy sintética. Desde sus comienzos, nuestro autor desarrolló su vida artística en un viaje de ida y vuelta de gran versatilidad técnica entre dos tendencias, simultaneando una factura minuciosa y dibujística, casi puntillista, de fiel sucesión preciosista y una técnica desenvuelta, abocetada, sintética y espontánea, de pretendida evocación goyesca, en detrimento del rigor dibujístico, en un non finito deliberado de fluvios impresionistas que técnicamente lo situaban como un adelantado a su tiempo. Todas estas influencias convivieron en un cosmos temático en el que he encontrado una coherencia temporal que me ha permitido agrupar su obra. Sin embargo, su creatividad estuvo sujeta a los designios mercantiles de su tiempo, acogiéndose a la moda impuesta. Su repertorio pictórico estuvo a merced de los cánones comerciales que dictaban los marchantes y la clientela, principalmente dirigida a una concepción del arte arbitraria, por lo que no se conoce con certeza cuáles fueron sus gustos artísticos, ya que no se ha conservado ningún documento privado que pueda dilucidar esta cuestión. Así, se podría sentenciar que la gran aportación artística de Sánchez Barbudo no fue qué pintaba, sino cómo pintaba.
Su obra, en la actualidad, está muy dispersa por Europa y América. De ahí la dificultad a la hora de catalogar sus cuadros, ya que durante los años de estancia en la ciudad eterna, Sánchez Barbudo fue alternando las ventas de su obra en Europa con las realizadas en el continente americano. Se conoce su participación en distintos certámenes celebrados en algunas capitales europeas, como la Bienal de Venecia, Múnich o Viena. El efervescente escenario del mercado de arte americano, principalmente en Argentina, a finales del siglo XIX, lo situó en un puesto de privilegio entre los pintores españoles. Los marchantes, los coleccionistas burgueses y la crítica ratificaron la genialidad del maestro y sus obras seguían siendo una constante en las exposiciones que se inauguraron. Siguiendo la iniciativa expositiva de la Cámara Española de Comercio y con José Artal al frente, el Salón Whitcomb en Buenos Aires recibió desde 1897 pinturas especialmente producidas por artistas andaluces. Desde aquel año hasta 1913, a través de 24 certámenes, los artistas españoles expusieron sus obras, aún conteniendo un profundo influjo fortuniano, ya fueran dibujos, acuarelas u óleos, de diferentes géneros pseudohistóricos, costumbristas, pasajistas, etc., además de bocetos o notas de color que la clientela demandaba. Me consta que Sánchez Barbudo participó en todas las muestras organizadas por Artal hasta 1913. La gran mayoría de estas obras se localizan en la actualidad en colecciones privadas, lo cual propicia que sus pinturas sigan saliendo a subasta de forma habitual, como es el caso del retrato de militar que salió en subasta el pasado abril. No obstante, el nombre de nuestro artista está representado en museos importantes: Museo del Prado, Madrid, Dekanenko Museum de Kiev, Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, Museo Nacional de Bellas Artes de Chile o la National Gallery of Art de Washington. A pesar de la distancia, su trayectoria artística fue conocida en su tierra natal y no pasó desapercibida. Manuel Bellido, cronista jerezano al que ya me he referido, reseñó en sus crónicas manuscritas y posteriormente publicadas en la prensa local el afecto y la admiración que sus paisanos le guardaban. El mismo comentarista confirmó la continuidad de envío de obras de arte por parte de nuestro autor a Jerez de la Frontera, pues habla de 3 bocetos que, según sus crónicas, fueron expuestos en establecimientos como los de los hermanos Pellicer, sitos en esta urbe. Este vínculo con su ciudad natal culminaría en 1889, cuando la visitó, hecho recogido por el mismo cronista en el periódico El Guadalete, manteniéndose el afecto que la ciudad sintió por su pintor hasta su muerte, acaecida en 1917. Dicha noticia fue recibida con desolación y, una vez más, dicho periódico, que siempre compartió las alegrías por el éxito de su paisano, anunció su óbito de forma escueta, pero con el honroso título de Muerte de un pintor ilustre, en el que se informaba de la siguiente manera: Roma. Ha fallecido el ilustre pintor español Sánchez Barbudo, que tan admirado era entre la colonia española. Su muerte ha sido muy sentida. Unos días después apareció en el mismo periódico otra necrológica, en la que se volvía a poner de manifiesto la admiración que se sentía por el pintor. Y con otro obituario publicado en un periódico italiano finalizo esta presentación, ya que después de tantos años analizando a nuestro personaje, creo que su contenido define a la perfección quién fue Salvador Sánchez Barbudo Morales. Y dice así: la noticia del prematuro fin de Barbudo ha golpeado dolorosamente, no solo a sus amigos, sino también a los conocedores del arte que atendían todavía numerosas obras de su prodigiosa actividad.
Trabajador incansable, ha derrochado su ingenio en un incalculable número de cuadros, de los cuales solo unos pocos permanecen en Italia y otros en colecciones privadas. Era poco conocido por el público, porque un altruista, modesto y un poco misántropo escapaba de todo aquello que pudiera atraer su atención. El género histórico al cual estaba especialmente dedicado había dado paso, en el momento de una exposición internacional veneciana, a algún crítico afectado de modernidad galopante, de mostrarse duro, severo e injusto con respecto a él. Desde entonces desdeñó exponer sus cuadros, que eran para el resto ansiosamente esperados, para ser vendidos antes incluso que fueran terminados. La mayor parte de estos trabajos emigraron a Inglaterra y especialmente a América, donde su firma era altamente cotizada. La dificultad de obtener cuadros suyos aumentaba la búsqueda y la oferta del precio, que fue la causa de muchas imitaciones y falsificaciones. Quien ha visto una obra suya no puede confundirla con la de nadie. Su arte poseía las características de la escuela española, pero aquello que era suyo y que no solo quedará como original, algo inimitable, es su color, de una pureza de tonos, una frescura y una armoniosidad sin par. Barbudo era un estudioso y un solitario. Poseía la profunda cultura de un historiógrafo y pasó la vida de su casa a su estudio, divirtiéndose solo con la caza, que sería su gran pasión y que se convertiría también en su fatal destino. Las fiebres de la malaria, que le afectaron años atrás durante las cacerías en el pantano, habían agotado su organismo, pero no debilitó su afición por este deporte. Desde hace 8 meses está en la cama. Murió en Roma, donde habitó durante 35 años, desde que llegó de su Jerez de la frontera natal, para estudiar con Villegas. Desaparece con él una de las más puras glorias del arte español y una inusual figura de un artista que amó el arte con el entusiasmo de un enamorado, sin celos ni egoísmo. Dio todo de sí mismo y ni siquiera la gloria demandó. Sabrá prodigarla después de su muerte. Y a modo de conclusión, y parafraseando las palabras que Fray Hortensio Félix Paravicino escribió sobre el gecko, permítame que diga que Salvador Sánchez Barbudo Morales a Jerez le dio la vida y los pinceles Roma. Muchísimas gracias. Ay, se me ha olvidado la última. Vamos a esperar un poco que termine. Sí. Gracias. Y nos iluminen. Gracias. Muchas gracias, doctora de los Santos, por la documentada y precisa conferencia, y yo pienso que se ha cumplido una vez más la regla no escrita. No hay nadie en el mundo que sepa más sobre nuestro querido Salvador Sánchez Barbudo que la conferenciante de esta noche. Eso lo ha dejado muy claro. Es siempre un orgullo para los jerezanos que se hagan trabajos tan exigentes como una tesis doctoral calificada cum laude sobre uno de los hijos que mejor nos representa en el ámbito del arte con un nivel valorado internacionalmente. Igualmente destaco para aquellos interesados en profundizar en este destacado pintor que se puede conocer tanto el resumen como la totalidad de la tesis en la página del Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla y que por su interés y a título de ejemplo se señala en palabras de su autora que el núcleo central de la investigación incluye un concienzudo análisis y descripción de las obras pictóricas, catalogadas o no,
La dificultad de datación de la mayoría de ellas, nos dice, hizo decantarnos por un orden temático con los siguientes subapartados principales: la pintura neorromántica, orientalismo, africanismo y japonismo, casaconismo y sus variadas interpretaciones histórico-literarias, la pintura de género con el costumbrismo popular y costumbrismo social burgués, el paisaje, agrupadas por localización geográfica, el retrato y el dibujo, que incluye el cuaderno de apuntes. Yo me he apuntado a esta página para hacer una profunda lectura de la tesis, simplemente como amante del arte en general, pero en particular sobre un paisano como este, que no es que en Jerez no se le conozca, pero sí tengo que decir que se le conoce poco. Sobre todo en una persona que nada más ver sus cuadros, independientemente de la etapa y del gusto de cada uno, que es respetable siempre, pues denota una mano prodigiosa. Pero no quiero dejar de señalar el objetivo fundamental que justifica la realización de esta tesis, y nos dice su autora que con esta tesis, recogida en 2 volúmenes, se ha intentado la recuperación del nombre de este artista para el gran público, que fue insuficientemente apreciado en el panorama artístico contemporáneo y prácticamente desconocido en la actualidad. Pues enhorabuena por tan magnífico trabajo y por recuperar la figura de nuestro paisano Salvador Sánchez Barbudo Morales. Muchas gracias de nuevo por tan brillante intervención. Muchas gracias igualmente a todas las personas que nos acompañan y a todos los que también nos honran con su presencia, y les emplazo para el próximo martes, día 21 de marzo, para asistir a la segunda conferencia programada dentro del ciclo Flamenco e Investigación, que impartirá doña Rosalía Gómez Muñoz, filóloga y periodista cultural, bajo el título El arte creativo y universal de Antonio. Su presentación estará a cargo de este presidente que les habla. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias.